Precisamente hoy se recordó el Día Nacional de la Niña proclamado por la Asamblea Nacional en el 2013. Con motivo de esta fecha se realizó la toma de posesión de la Asamblea Nacional, como ya lo pudimos evidenciar, por parte de niñas y adolescentes, que forma parte de una iniciativa global impulsada por la organización Plan Internacional. En este evento se contó con la presencia de la titular de la legislatura, Gabriela Rivadeneira, así como de representantes de organismos e instituciones que se ocupan de los derechos de este sector de la sociedad. Para conocer cuál es la situación actual de la niña en nuestro país y sus derechos, vamos a entablar el siguiente diálogo. Leonor Fernández, abogada, doctora en jurisprudencia, consultora en derechos humanos. Leonor, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. Gracias, igualmente para mí. Aprovechar su presencia para dialogar de un tema tan importante como este, los derechos de las niñas. Decíamos, se conmemoró el Día Nacional de la Niña, una fecha en este caso instituida ya hace 3 años por esta Asamblea Nacional. ¿Cuál es la trascendencia? Bueno, yo creo que en el 2013 la Asamblea Nacional tuvo una acertada decisión que fue designar al 11 de octubre como Día Nacional de la Niña. En amparo a la resolución que en el 2011 diera la Asamblea General de la ONU. Y justamente veíamos ahí una de las incidencias fuertes fue de Plan Internacional, que hoy en la mañana acompañó a las niñas y adolescentes. Y en ese marco justamente el declarar un Día de la Niña para la Asamblea y para el Ejecutivo incluso es primordial, porque no solo se trata de recordar la existencia de las niñas, sus virtudes y sus diferencias con respecto a los niños. Se trata de que el Estado rinda cuentas. Se trata de decir a la Asamblea Nacional, bueno, cuáles son los avances normativos que hemos hecho a favor de las niñas en todas las materias. Se trata también de decir a los ministerios, a los consejos de igualdad, qué se ha hecho a favor de las niñas y las adolescentes, tomando en cuenta las problemáticas excepcionales que existen. Estamos hablando de erradicación de la violencia, de disminución de los índices de embarazo adolescente, de también la corresponsabilidad en el trabajo doméstico. Estamos hablando también de lo que es el matrimonio infantil, que menos mal, y eso es un punto muy favorable para nuestro país, el haber quitado normativamente el matrimonio temprano. A propósito de las reformas al Código al Código Civil, las reformas también penales en el COIP, que fueron muy importantes, y hay que evaluarlas. O sea, todo eso hay que prescindir de que aquellas cosas que se hayan hecho bien sigan manteniéndose, no hay que prescindir de ellas. Pero sí hay que ir mirando qué cosas van tal vez sin querer estropeando, por decirlo así, el tema de un camino hacia los derechos, hacia un real ejercicio de derechos de las niñas. Todo esto que usted cita es sumamente importante en la medida en que, a propósito de la conmemoración de esta fecha, sigue existiendo esta inquietud de por qué celebrar el Día de la Niña si ya está instituido el Día del Niño, que se supone, o se entendería, abarca a los niños y a las niñas. Sí, vale decir, por ejemplo, que con la Convención de Derechos del Niño, algo importante fue visibilizar los niños como rango etario, es decir, a ver cómo están atravesando el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho frente incluso hasta la violencia. Pero el Día de la Niña justamente lo que busca decir, a ver, qué problemáticas son específicas en razón de su género, en razón, aparte del rango etario por el cual atraviesa hasta antes de los 18 años, qué está pasando con las problemáticas, por ejemplo, que asocian con las mujeres, pero que en mayor grado de vulnerabilidad. Y por esa razón, incluso en la Constitución, son declarados como grupos de atención prioritarias, sin necesidad de que haya algún agregado adicional o involucramiento, por ejemplo, en la espiral de violencia, hablar de niñas, niños, adolescentes. Aparte se habla de mujeres maltratadas, aparte se habla de adultos mayores, pero en niños, niñas, adolescentes es independiente de condición económica, social, étnica. Entonces, por esa razón uno dice, ¿qué pasa con las niñas? Y hay, como decía, por ejemplo, en el campo de la violencia, un estudio muy importante para el país que fue en el 2011, el estudio de relaciones familiares y violencia de género, sacó que de cada 10 mujeres 6 sufren violencia. Una de las preguntas que se hizo también en esa encuesta fue si se sufrió antes de los 18 años violencia sexual. Y
esa encuesta arrojó un resultado de que 1 de cada 10, 2011. Está pasando algo que es también ir descubriendo a nivel de la justicia, qué está pasando con las niñas. Y el año pasado la Fiscalía sacó igualmente entre las denuncias recibidas que de cada 10 denuncias de violencia sexual, 6 afectaban a niñas. Entonces sí es preocupante, sí es alarmante y sí es necesario ir reflejando estas problemáticas, denunciándolas, no solamente con ánimos de tal vez entorpecer las marchas de políticas públicas, al contrario, enriquecen, porque yo creo que los estudios que ha hecho el Observatorio de Derechos de la Niñez, la encuesta de relaciones familiares, otros estudios que tienen que ver incluso con el uso del tiempo, por ejemplo, el estudio de trabajo infantil, que igualmente el Plan Internacional sacó el año pasado, da cuenta que las niñas realizan tareas domésticas en un promedio de 18 horas. Que igual va de la mano con el uso del tiempo, el estudio del uso del tiempo que hizo el Consejo de Igualdad, donde hablaba de 17 horas y en el ámbito rural se empeora a 22 horas. O sea, son problemáticas que nos dicen, bueno, ¿cómo podemos de manera tripartita, Estado, sociedad y la familia, ir involucrándonos y buscando mejoras? A partir de todo esto que usted ha citado, de ahí la trascendencia de esta resolución aprobada el día de hoy precisamente por este grupo de niñas en el sentido de procurar ciudades más seguras en beneficio de este grupo poblacional. Así es, generar entornos protectores, generar que las condiciones de cuidado y protección que justamente involucran la Constitución vayan más allá, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Claro que sí. Las políticas públicas gubernamentales han contribuido a que se incremente el acceso de las niñas en la educación y eso es muy significativo, pero hay que mirar también su permanencia. ¿Cuántas de ellas que ingresan logran graduarse, logran ser profesionales, logran tener proyectos de vida? Y eso también es uno de los puntales de la campaña y también de lo que tienen que rendir cuentas todo el Estado. Y también, aparte de la violencia, el matrimonio infantil, la educación, ir mirando la problemática del embarazo adolescente. Recordar que el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, nos dice que por debajo de los 14 años es violación. Todo acto sexual perpetrado con una persona por debajo de los 14 años es violación. Pero hay que mirar también 15, 16, 17, 18 años una sospecha de violencia sexual, que eso desemboca en embarazos no deseados. Y aquí el tema de la maternidad adolescente todavía sigue siendo un punto en la agenda gubernamental. Si bien hay una agenda intersectorial muy importante, por ejemplo, hay el último estudio que hizo el INEC que ayudó a demostrar que está empezando a bajar el embarazo adolescente, pero ¿qué cuestiones persisten para que eso ocurra? Por ejemplo, el tema de la familia. Hay que regresar a mirar la familia. Claro que sí. Por ejemplo, ¿por qué a veces hay la huida de las jóvenes? ¿Ya? ¿Y por qué se piensa que los entornos que se vuelven de violencia intrafamiliar en lo posterior? Hay un estudio del UNFA que nos habla incluso de que una madre adolescente pobre lo que hace es transferir intergeneracionalmente la pobreza. Entonces, ¿a qué nos invoca esto? Que cualquier política que tenga que ver con erradicar la violencia, disminuir los índices de embarazo adolescente, tiene que ir unido con la estrategia de erradicación de la pobreza. Claro que sí. Sin duda, entonces, la necesidad y la importancia de seguir ejecutando acciones y también la vigilancia, este seguimiento de que dichas medidas se cumplan a cabalidad, conforme los objetivos trazados. Por eso es necesario los observatorios ciudadanos, las veedurías ciudadanas que también nos arrojan datos de cómo están marchando, la judicialización, la política pública de la prevención también que estamos haciendo y finalmente también el entorno legislativo. Correcto, Leonor. Muchísimas gracias por estos valiosos criterios. Leonor Fernández, consultora en Derechos Humanos. A propósito de la conmemoración del Día Nacional de la Niña y los derechos a los que se acoge este grupo poblacional.